Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando de estas circunstancias que están sucediendo en México. Llevan ya unos días en una violencia que tal vez muchos ni entendemos por qué está pasando. Hoy Jesse nos va a estar hablando un poco de eso, el lado espiritual, tal vez un poco de la política también que hay detrás de todo esto y cómo Estados Unidos también ha tenido influencia en lo que está pasando en México. Además de eso también vamos a estar tocando el tema de esa batalla espiritual que hay detrás de todo esto y también vamos a hablar un poco de qué está haciendo Eduardo Verástegui también, que es mexicano, pero que está desafiando a Hollywood, ¿verdad? Que es lo último en términos de esa batalla contra cultural que lleva él. Y nada, Jesse, bienvenido una vez más, me alegro que estés aquí conmigo esta semana y vamos allá, como dicen. Muy bien, Luis, quiero compartir un artículo de Voto Católico que se llama México sufre violencia narcoterrorista tras captura del Mencho. Dice, reportes nacionales e internacionales señalan que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguero Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Horas después se registraron bloqueos con vehículos incendiados, suspensión de transporte y activación de protocolos de seguridad en distintas entidades, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma y dijo que el Gabinete de Seguridad informará detalles. Ese domingo, 22 de febrero del 2026, la noticia se propagó primero como presunto abatimiento, pero a lo largo del día distintos medios reportaron confirmación oficial. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Reuters informó que el líder criminal resultó herido en el enfrentamiento y falleció posteriormente durante su traslado en un golpe que decapita la estructura del que describen como el cartel más poderoso del país. El episodio ocurre en el marco de una cooperación de seguridad más intensa entre México y Estados Unidos. Reuters reportó que inteligencia estadounidense apoyó entre bambalinas mediante una nueva fuerza de tarea interagencial enfocada en carteles, aunque el operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas. La secretaria de la Defensa reconoció colaboración de inteligencia con Estados Unidos para ubicar al capo. Horas después del operativo se reportaron narcobloqueos en distintas zonas de Jalisco y otras entidades, vehículos atravesados, unidades encendidas y afectaciones a vialidades. El Financiero documentó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, informó que su activo código rojo tras el operativo en Tapalpa ante la quema y la colocación de vehículos para frenar la acción de las autoridades, con reportes que influyeron puntos del área metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. La ola de violencia no se limitó a Jalisco. The Guardian describió represalias en al menos 8 estados con bloqueos mediante vehículos en llamas y ataques armados, además de disrupciones en transporte y operaciones. Conforme avanzaron las horas, gobiernos estatales y fuerzas de seguridad anunciaron operativos de blindaje, monitoreo y control en una recopilación de reportes oficiales y medidas adoptadas. ¿Puedes seguir tú ahí, Luis? Claro que sí. Perdóname. Michoacán. Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya activó un operativo de blindaje y monitoreo aéreo permanente. En Nuevo León, la Corporación Estatal
Fuerza Civil activó el operativo Muralla para blindar las fronteras estatales. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno convocó una sección permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la construcción de paz y seguridad tras reportes de incendios de vehículos e intentos de bloqueo. En paralelo, Jalisco mantuvo el estatus de código rojo mientras se atendían bloqueos y hechos violentos en distintos puntos del estado. Los efectos del episodio se reflejaron en decisiones de operación y movilidad en el sector transporte. Grupo Estrella Blanca anunció suspensión de salidas y recorridos de rutas que involucraban entidades con afectaciones, mientras otros servicios fueron ajustados conforme a los reportes de bloqueos. En Jalisco, además, se registraron medidas preventivas en el ámbito educativo y de servicios locales, conforme evolucionaron los hechos, cancelaciones o cambios operativos puntuales, con la prioridad de reducir la exposición de la población en zonas de riesgo. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos ante operaciones de seguridad y bloqueos en diversos estados, recomendando buscar refugio, minimizar movimientos innecesarios y evitar zonas de actividad policial. La jornada reportó esta alerta y sus recomendaciones. Otros medios también reportaron llamados de resguardo para los estadounidenses en México en el contexto de la violencia posterior al operativo. El Mencho era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, organización señalada por su capacidad operativa y por su expansión territorial. Estados Unidos lo consideraba uno de sus objetivos prioritarios y que existía una recompensa millonaria por información para capturarlo. El abatamiento, por tanto, representa un golpe simbólico y operativo, pero también suele elevar el riesgo de reacomodos internos y represalias inmediatas como las observadas este domingo. ¿Quieres hacer comentarios, Jesse? Termina y luego quiero hacer comentario. Yeah. Claro que sí. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que ese fue el presidente anterior. Sí. Se popularizó la consigna abrazos, no balazos, como eje discursivo frente al crimen organizado, junto con episodios que generaron amplia polémica pública, como el saludo a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán en el 2020, en el marco de una estrategia que priorizaba atender las causas sociales por encima del uso intensivo de la fuerza. Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum ha sostenido recientemente que no se debe declarar una guerra contra el narcotráfico, al advertir que este enfoque puede convertirse en una licencia para matar y escalar violencia. En medio del operativo que derivó en la muerte del Mencho y la posterior ola de bloqueos, estas posturas vuelven al centro del debate sobre la coherencia, alcances y límites de la estrategia de seguridad de la 4T y de movimientos Regeneración Nacional Morena. La pregunta del millón es, ¿seguirá siendo fascista para Claudia Sheinbaum perseguir hasta el último narco y terminar de una vez con los carteles para liberar a México? ¿O ya está dispuesta a hacer lo mejor para la gente? Porque si sigue con los abrazos de su predecesor, no quedará mucho de México para poder salvar. Eso es cierto. Adelante, Jesse. Mi comentario es, Luis, es que la violencia en México no va a acabar, por el contrario, va a aumentar. Y eso lo vengo diciendo por mucho tiempo, desde el día en que México votó por el aborto, por la violencia contra gente débil e indefensa, y México votó también para el matrimonio entre homosexuales. El problema de la violencia ciertamente tiene muchas cabezas y trae cola, pero la violencia nace en un caldo de cultivo social donde la sociedad no quiere saber nada de Dios o ya no tiene tiempo para Dios. Los narcos no se reproducen por esporas, sino en la nata de una sociedad pagana, materialista, atea, de familias desordenadas, madres golpeadas, hijos sin padre ni madre, avaricia, ambición, ambientes de los antros y los casinos, y todas mis amigas y amigos de la infancia se excusan diciendo que tienen derecho a hacer con su dinero
lo que les venga, los que les vengan en gana. Okay. Pero esto mucho más, la violencia en México es parte del cultivo de la sopa primordial donde nace la violencia, donde una sociedad que excluye a Dios camina hacia la autodestrucción. Y esas últimas palabras son las palabras de Papa Benedicto XVI. Dice, una sociedad que excluye a Dios camina hacia la autodestrucción. Y por lo tanto, diría yo, Luis, para terminar, el problema de México, más que social o político, es espiritual. Es mi opinión. Totalmente, no, totalmente. Gracias por citar eso, porque a veces se nos olvida esa parte. Por ejemplo, si a veces pensamos que, no, pero ustedes parece Jesse y Luis, ustedes quieren que siempre todos los presidentes sean católicos. Es más, pongan al Papa entonces de presidente de México. O sea, y el punto no es ese, aunque sí sería mejor, y créanme que el mundo estaría mejor. Pero el punto es que el ser católico o seguir los medios cristianos hubiesen hecho de México un país más seguro, porque el valor cristiano de un líder hacia su pueblo es protegerlo, cuidarlo, evitar el mal, educar. Y cuando tú tienes una política como la que describimos ahorita en el artículo de abrazo, supuestamente, dice que para evitar las balas, o cuando esta mujer dice, es mejor no decir que estamos en guerra con el narcotráfico, porque después se pone la cosa peor, lo que tenemos es un pensamiento no cristiano, un pensamiento que negocia con el mal, que lo que busca es una falsa paz. Entonces, a la larga, el enemigo se quita la máscara y uno ve la fealdad que existe. Y tristemente es lo que México pues está viviendo hoy. Y tenemos también, le comentaba a Jesse fuera del aire, pues una presidenta que incluso ha renunciado, así sea, a las tradiciones del México, porque el México de hoy no es un México indígena, es un México hispano, un México que tiene una historia rica con España y se supone que somos católicos guadalupanos, eso es lo que es México. Y tenemos a una mujer que el día que fue juramentada como presidenta, le hicieron una limpia, que aquí lo hablamos en el canal, Jesse también nos habló de eso. Entonces, sí, esto es un rechazo a Dios y por ende esto es lo que vemos. También el presidente anterior de Sheinbaum le hicieron una limpia públicamente cuando lo inauguraron como presidente. Y los dos han dicho abiertamente que son socialistas. Y sabemos que el socialismo es prima hermana del comunismo. Y por lo tanto, el comunismo es un modo de gobierno satánico. Es satánico el comunismo. Y esas dos personas, Sheinbaum y el presidente anterior, dicen que son socialistas, que es prima hermana del comunismo. Por lo tanto, Luis, vamos a hablar un poquito de Eduardo Verástegui y sí, el desafío. Dale. Oh, mira, quería mostrarles antes de hablar del desafío, que tú me habías compartido este video, déjame ver si lo puedo poner aquí. Sí, de unos sacerdotes allá en México que estuvieron haciendo exponiendo al Santísimo y bendiciendo. Me parece cool, Jesse, que las campanas, tú sabes del satanismo, sabes que los demonios odian las campanas de las iglesias. Sí, entonces creo que es un gesto muy bonito, espiritual y poderoso. Esta es la manera que ellos pueden batallar, ¿verdad? Porque pues son sacerdotes. Ellos son sacerdotes y pues no tienen metralletas ni nada de eso, ¿verdad? Pero nada, queríamos mostrar eso porque creo que nos están recordando que esto es una batalla espiritual, definitivamente. Amén. Bueno, ahora vamos a Eduardo Verástegui. Una crónica sobre cómo Eduardo Verástegui desobedeció las reglas de la industria cinematográfica dominante para impulsar Sound of Freedom, un proyecto marginalizado por Hollywood que buscaba visibilizar la trata de personas y desafíos culturales, convirtiéndose en un fenómeno global independiente. Tras la reciente publicación de millones de páginas de los archivos relacionados con el caso Epstein,
El debate político que se generó al respecto puso el foco en una industria que activistas y figuras como Eduardo Verástegui ya habían señalado años atrás, desde que comenzó a plantearse el desarrollo de un proyecto que más tarde se llamaría Sound of Freedom. Con ese proyecto, apoyado por figuras internacionales de la talla de Mel Gibson y Jim Caviezel, Eduardo Verástegui, de la mano de Angel Studios, desafió a Hollywood y convirtió Sound of Freedom en un fenómeno mundial. En una industria dominada por grandes estudios, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui apostó todo por una película que Hollywood no quiso financiar ni distribuir. Una película que casi tuvo que arrebatarse de las manos de Disney, pues el proyecto quedó en un congelador del que no querían sacarlo. ¿Por qué? La respuesta fue descalificada como teoría de conspiración y quienes la planteaban fueron etiquetados como fascistas, conservadores, ultra religiosos o conspiranoicos. Pero el tiempo terminó dando la razón a quienes encabezaron el proyecto de la mano del único actor y productor mexicano que decidió alzar la voz para visibilizar algo que el mundo aún se negaba a ver. ¿Puedes continuar, Luis? Sí, claro que sí. Yo les recomiendo a la audiencia, antes de leer aquí, si usted no ha visto esa película, Sonidos de Libertad en español, búsquela. Yo sé que están en algunos servicios de streaming. Creo que ellos están trabajando en una segunda parte también. Pero esa primera película, y ahora con esto de los archivos de Epstein, de verdad que es una película que hay que ver. Hay que ver porque presenta una realidad que sí existe, que pasa, que no nos gusta hablar. Es un tema bien fuerte y bien triste, pero todo este tráfico humano que existe, especialmente de niños, especialmente en los bordes, en las fronteras de nuestros países, se muestra en esa película y está basada en la historia de Tim Ballard, que es un hombre real, que existe, que vivió esto, así que no es ficción. Y continúo, Jesse, dice, ¿cómo suena la libertad? Pues Sound of Freedom, o Sonido de Libertad, esconde a plena vista una peculiaridad interesante. Si bien el nombre en español es Sonido de Libertad, en inglés se optó por utilizar la palabra freedom en lugar de liberty. Y no fue una mera coincidencia ni una decisión tomada al azar. No se quería hablar de la libertad como una expresión superficial o sumo o superficial o como un estado abstracto, ni como un concepto asociado a las ideologías postmodernas que hoy están en pleno auge e impregnada en la cultura. La idea siempre fue entender la libertad como una ruptura de cadenas con eslabones armados minuciosamente para impedir que el mundo supiera cómo romperlos. Verástegui no solo advirtió sobre ello, sino que forzó la cerradura al mismo tiempo que recibía burlas, ataques, difamaciones y un sinnúmero de intentos por frenar un proyecto que expondría una realidad hasta entonces relegada. Si existen más películas que denuncian la trata de personas y la explotación sexual infantil, pero ninguna logró lo que Sound of Freedom ha logrado por distintas razones, ya fuera el momento histórico, el contexto cultural, los actores involucrados o el clima político. No contaron con figuras tan mediáticas y polémicas como Eduardo Verástegui, Jim Caviezel, que fue quien hizo de Jesucristo en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y Mel Gibson, que sabemos que apoyó la película, como, ¿verdad? Él es director de películas y actor también. Jim fue señalado como propagador de teorías de conspiración. Mel Gibson permanecía en la lista negra de Hollywood y Eduardo enfrentaba al mismo tiempo un sistema político en México mientras fortalecía vínculos con actores políticos en Estados Unidos. El proyecto tenía todos los elementos para incomodar y sacudir los cimientos del establishment cultural global. Por eso el sonido que esa libertad estaba por emitir mantenía a más de uno atento, esperando que ocurriera. Apagones en salas, acusaciones de censura, campañas de descrédito y un sinfín de ataques no lograron silenciar el eco que el proyecto estaba destinado a generar. Adelante, Jesse. No, continúa, Luis, continúa. Con un presupuesto de $14 millones, el proyecto fue rechazado en múltiples ocasiones. Durante 8 años, Verástegui sostuvo la visión, nadó contra la corriente, recaudó fondos de manera independiente y se negó a abandonar una historia incómoda para la industria: la denuncia frontal contra la trata de menores. En los momentos más difíciles, cuando la película ya estaba terminada, pero seguía sin encontrar distribución, lejos de rendirse, organizó una gira por México y por distintas partes del mundo para crear conciencia sobre esta dura realidad.
Presentó la cinta en funciones privadas, foros, congresos y encuentros institucionales. No solo promovía un film, sino que impulsaba compromisos concretos. Durante esta gira sostuvo reuniones con gobernadores, líderes políticos y presidentes, firmando acuerdos de colaboración para fortalecer el combate contra la trata infantil. La película dejó de ser únicamente un proyecto cinematográfico para convertirse en una herramienta de incidencia pública y movilización internacional. Mientras algunos sectores intentaban desacreditar el proyecto, calificándolo de conspiración o exageración, el paso del tiempo fue colocando el tema en el centro del debate global. Casos de alto perfil, como el de Jeffrey Epstein, evidenciaron que las redes de explotación y abuso no eran fantasía, sino realidades que exigían transparencia y justicia. La exigencia de que listas, archivos y nombres salgan a la luz responde a un principio básico: sin verdad no hay justicia. Finalmente, tras años de trabajo, que ya no era solo promoción de una película, sino la construcción de un movimiento de concientización global, la cinta encontró respaldo en la distribuidora independiente Angel Studios. El 4 de julio del 2023 se estrena en cines contra todo pronóstico, compitiendo en taquilla con grandes producciones como Indiana Jones and the Dial of Destiny y Misión Imposible, Dead Reckoning parte 1. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un fenómeno. Rompió récords y se posicionó como una de las películas independientes más exitosas de la historia, superando los $400 millones en recaudación global a través de sus distintas ventanas. Lo que Verástegui logró con Sound of Freedom no solo quedó en la historia como uno de los mayores éxitos cinematográficos producidos por un mexicano de manera independiente, sino que grabó en piedra una lucha que decidió empezar cuando el mundo aún se rehusaba a ver la realidad. Sound of Freedom, aún siendo un éxito y dejando una huella en la historia del cine y de la denuncia de las redes de trata de todo el mundo, quedó corta ante la realidad tan oscura y malvada que existe en el mundo real. No porque no quisiera mostrarlo, sino porque esta primera entrega fue solo el comienzo de una denuncia que recorrería todo el mundo. Verástegui y sus compañeros produjeron una película, pero construyeron un mensaje en el que también escribieron con sudor y fuerza una realidad aún más dura que todas las escenas que el espectador tuvo que imaginar durante varios momentos del film. Y quería pausar ahí, Jesse, por si acaso los que no la han visto, no se preocupen, la película es fuerte, pero no es tan fuerte, no es que coloquen algún tipo de abuso sexual bien grotesco en la pantalla, porque hay gente que me han dicho que no la han visto porque les da pena, miedo, que no, que eso va a ser muy fuerte. La película sí es fuerte por lo que presenta y lo que insinúa, pero no hay nada así que uno no pueda mirar. Dice aquí, la guerra espiritual es la madre de todas las batallas. En medio de la trata de personas se esconde el mal en sí mismo, rituales satánicos con bebés, niños y adolescentes que solo comenzaron a hacer ruido tras la liberación de los archivos Epstein. Pero las caras detrás de Sound of Freedom o Sonidos de Libertad no solo siempre lo supieron, sino que siempre lo dijeron. Más allá de los números, el impacto fue cultural y social. La película colocó en el centro del debate internacional el drama de la explotación infantil y activó conversaciones que durante años permanecieron relegadas. El caso de Sound of Freedom no es solo una historia de éxito comercial, es la historia de perseverancia frente al rechazo de convicción, frente al escepticismo y de una causa que trascendió la pantalla. Porque no se trataba solo de hacer cine, se trataba de rescatar vidas, de defender a los niños, porque los niños de Dios no están a la venta, ni se tocan, ni se rentan. Esa frase de la película me encanta. Cuando Jim Caviezel lo dice también en la película, brutal. Bueno, adelante, Jesse, ahora sí. Nomás quiero hacer unos puntos finales. Desafortunadamente, los Estados Unidos es el país que consume, es el consumidor de niños traficados por esas industrias para ámbitos sexuales. Este país es el país número 1 de consumidor en child sex trafficking. Eso me da mucha pena decirlo. Eso salió en la película El Sonido de Libertad. También otra cosa interesante es que la organización que abusa los niños más que cualquier otra organización aquí en los Estados Unidos es Planned Parenthood. Planned Parenthood es el número 1, la organización número 1 que abusa de niños infantiles y bebés que cualquier otra organización. Planned Parenthood.
Ahora, hablando de religiones, la religión que abusa de niños más que cualquier otra religión es Islam. Porque en el Corán, que es el libro de los musulmanes, es el libro sagrado de los musulmanes, ahí se permite que adultos se casen con niñas menor de edad. Por lo tanto, el abuso de menores está legislado, es doctrina aprobada por Islam, la religión singular más grande del mundo. Es más, su fundador Mahoma tuvo 20 esposas. La esposa más joven se llamaba Aisha, tenía 6 años. El tercer punto que quiero decir es que, hablando de abusos de menores, salió un libro en 1999 por un protestante, historiador de Penn State University. Se llama Dr. Phil Jenkins de la Universidad de Penn State. El libro se llama Pedophilia and Crisis, Oxford University Press, 1999. Él investigó todas las religiones en los Estados Unidos. Y él es protestante. Él dice que en su libro que entre el clero católico, los sacerdotes, hay de violadores contra niños, el número es 0.2 a 1.7% de sacerdotes han violado o son violadores de niños. 0.2 a 1.7%. Entre los protestantes y judíos, el porcentaje de molestadores de niños es 2% a 3% de molestación de rabinos y pastores protestantes contra niños menores de edad. Por lo tanto, este libro expone que esto ocurre más, la violación de niños ocurre más entre los protestantes y los rabinos judíos que entre los sacerdotes católicos. Ahora, un caso de abuso es mucho para mí como un católico, pero hablando así, comparando las estadísticas, esto ocurre mucho más, la violación de niños entre los protestantes pastores y los judíos rabinos. No, gracias por esos números, porque siempre se tiende a pensar que la Iglesia Católica, por lo menos los que no creen, piensan que, y sí, es un escándalo, han habido muchísimos casos y uno solo, ¿verdad? Es demasiado, no debería haber ninguno. Y pues claro, son hombres también, no tienen excusa y deben pagar con todo el peso de la ley, y la Iglesia también debe hacer su parte para evitar estas cosas y no ocultarlas nunca. Y se los decimos nosotros, ¿verdad? Como católicos que somos. Y sí es muy lamentable, pero también nos muestra que el demonio busca por donde siempre el demonio trata de twist las cosas de Dios. No hay nada más sagrado que la vida, no hay nada más sagrado que un bebé. Entonces podríamos tener todo este abuso, este tráfico que muestra la película también, y existe, ¿verdad? De adultos y jóvenes, pero es mucho más agradable al demonio que sean niños, por la inocencia que tienen. Ellos ni saben. El corromper algo tan puro, tan bonito. Y para colmo, en términos humanos, un niño es el futuro de la sociedad. Entonces, una sociedad que aborta niños, una sociedad que abusa de los niños, una sociedad que lamentablemente, como vimos ahora con la historia de Sound of Freedom, pareciera que está conspirando a favor de esto sin decirlo. Hay una hipocresía increíble entre los gobiernos. Bueno, con el caso de Epstein lo podemos ver, todos los poderosos prácticamente se tapan el uno al otro, y tenemos muchísimos crímenes que incluyen rituales, pero que incluyen sobre todo niños, abusos de ese tipo, y tú ves cómo es bien difícil sacar eso a la luz. Uno dice, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué pasa? Que el hombre ya no sabe lo que es bueno, porque el demonio tiene todo al revés, y siempre, desde antaño, las paganos sacrificaban bebés, y lo sacrificaban a los demonios, a Baal y a otros, explícitamente. Ahora tal vez no es explícito, pero es aún peor, y el número es aún mayor, porque como tú decías ahorita, Estados Unidos consume toda esta pornografía, que eso sale en la película. Hay una escena que la ponían en el corto de promoción,
el tipo está en la computadora y lo que está viendo es material ilegal, ¿verdad? Porque eso no se permite, pero de alguna manera les llega a estos hombres a través de la internet o de archivos donde hay abuso, donde se filma esto y se vende por miles y miles de dólares a millones de personas en el mundo. Y ahí llegan ellos, los agentes, ¿verdad? Y ahí comienza la película, ¿no? Pero es eso. Estados Unidos es uno de los más que consume, no tan solo este tipo de material, pornografía también. Entonces tenemos la mente enferma, donde tenemos el intelecto, que es lo que nos hace a semejanza a Dios. Vuelvo a lo mismo, el demonio le encanta virar todo al revés y nos tiene mal. Jesse, unas últimas palabras para concluir. Pues nomás quiero decir que el objetivo de la fe católica es marcar y comenzar el reinado social de Cristo. Y también los quiero recordar, desafortunadamente, uno no puede ser católico y ser demócrata hoy día. Totalmente, sí, así mismo es. Bueno, yo le invito a la audiencia a que mire los enlaces que siempre compartimos en la descripción y en los comentarios, que se suscriban a Católicos para Católicos. También Jesse tiene su propio canal, Jesse Romero Show, si lo quieren seguir a él. Es en inglés, eso sí, pero yo sé que muchos de ustedes son bilingües, así que están invitados también a seguirlo. Y nada, yo creo que con eso entonces nos vamos despidiendo. Por favor, les pido sus oraciones por México. Tengo también amistades por allá que me dijeron que Guadalajara, especialmente, que es un lugar donde hay mucha misa tradicional, fue atacado bastante, que no es accidente y coincidencia. Y oremos pues por México, ¿verdad? La tierra de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora, emperatriz de todas las Américas, para que poco a poco la luz de Dios vuelva a llegar a todos los ámbitos del país. Y nada, con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen Guadalupe. Que vivan.